Ahora, en Zona Rural, plantamos futuro. La columna del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias para compartir las actividades de promoción de la actividad forestal y agropecuaria en la provincia. Esa madera necesita un corazón. Cuando cuidamos el ambiente y plantamos un árbol, estamos plantando futuro. Que la humedezca. Estamos en la columna del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias. Gabriel Nis, técnico del IFA, muy buenos días. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Mañana agitada, parece en la radio. Sí. Buen día a toda la audiencia. Yo estoy un poquito difónico, estoy ahí con algún resfrío de estos de la época. Esto que vamos de 40 grados a 17, sin solución de continuidad en menos de 24 horas. Y esperando las lluvias. Sí, señor. Que nos prometen y... Hay un interesante artículo hablando de eso en Infocampo y también en la página del Servicio Meteorológico. Los invito a leer, ¿no es cierto? El niño como se sigue haciendo esperar, ¿eh? Lentamente evoluciona, pero no a la velocidad que en todo caso deberíamos, o al menos los productores y todos, por supuesto, estamos esperando que evolucione el niño. Estamos todos esperando para alargar las plantaciones de todo tipo a la lluvia, que por lo que fui mirando en el clima no va a aparecer en 2 o 3 semanas, o por lo menos no una lluvia que pueda hacer que se active. El título de Infocampo dice: el niño comenzó su gradual desarrollo, pero aún habrá amplias extensiones sin lluvias suficientes. En la página de Infocampo, si por ahí quieren mirar un poco más, ¿sí? Porque esto es una perspectiva agroclimática, ¿no es cierto?, importantísima. Gradual desarrollo, o sea, ya ha empezado, pero amplias extensiones todavía sin lluvias suficientes. Y hablando de lluvias suficientes y de lo que uno espera para plantar, el tema de hoy es cómo plantar un árbol. Así es, José Luis. Nosotros terminamos el periodo de podas y comenzamos con el periodo de entrega de árboles y plantación. Hoy el IFA está entregando a través del vivero forestal de Saespeña y del vivero de Nueva Pompeya a los municipios de toda la provincia hasta 400 plantas por municipio, los cuales ya se están haciendo eco de esto y están viniendo a Saespeña a retirar sus respectivos arbolitos. Por ejemplo, lo va a hacer el municipio de Las Breñas, lo hizo Machagay, lo hizo Presidencia de la Plaza, Castelli, entre otros. Y bueno, el tema de hoy, como dijimos, es cómo plantar un arbolito. Es como para refrescar las técnicas que deben realizar las personas que van a hacer una plantación de un arbolito que sale del vivero del IFA. Uh-huh. Nosotros generalmente los plantines que entregamos van en un macetín de 30 por 15, con una medida de más o menos entre 70 centímetros y 1 metro, algunos un poquito más grandes, como por ejemplo hay algunos palos borrachos que son un poquito más de 1 metro. Pero bueno, el tema es el macetín. Este macetín de 15 por 30 es un macetín de bolsa plástica, o sea, de polietileno. Entonces, las recomendaciones son las siguientes. Primero, ver el lugar donde vamos a plantar el árbol, ver que no tengamos ningún obstáculo para arriba ni para el costado. Siempre tenemos que imaginar el árbol cuando éste esté en su adultez, no cuando es chiquitito, porque no es una plantita ornamental que va a crecer 20 centímetros y no va a dar 2 flores, sino que es por lo general un árbol que para arbolado urbano va a tener entre 7 y 12 metros, más o menos, depende de la especie, que eso sería lo recomendado. Entonces deberíamos hacer un hoyo en la tierra de unos 50 por 50,
para que sea un poquito más grande de lo que es la maceta del plantín. Deberíamos poner en el fondo tierra removida, un 10 centímetros, y ahí poner el plantín. Uh-huh. Antes hay que sacarle la bolsita, tratando de que no se rompa el pan de tierra, porque si el pan de tierra se rompe, las raíces toman contacto con el aire, con el sol, tenemos un plantín 80% de posibilidad de que se muera. Lo ponemos en el hoyo que realizamos, lo vamos cubriendo con tierra. A veces, si tenemos la posibilidad, antes de poner el plantín en el hoyo, hay que echarle medio balde de agua, uh-huh, como para que junte abajo humedad. Ponemos el plantín, vamos agregando tierra a los costados, y a medida que vamos agregando la tierra, vamos apisonando la misma con algún tipo de maderita o algo que podamos tener, cosa de que no queden burbujas de aire. Una vez que llegamos hasta donde tiene el comienzo el plantín, le echamos otro medio balde de agua para que toda la tierra se termine de asentar, y bueno, de ahí quedaría plantado nuestro arbolito. De ahí en más vienen algunos tips que hacen que pueda tener mayor éxito nuestra plantación. Por ejemplo, ponerle ramas secas o yuyo seco a la vuelta, para que con el sol, la humedad que tenga no la pierda tan rápidamente. Claro. Eso sería uno de los tips para que nuestro arbolito prospere con mayor velocidad. Otra de las cuestiones es, nosotros tenemos el señor que viene con la motobadaña, y le entra todo lo que cruza, y por ahí, ¡zah!, el arbolito hasta mañana. Entonces, podemos agarrar una botella descartable, por ejemplo, alguna gaseosa de 2,4 litros, la cortamos arriba, abajo, y le hacemos un corte a un costado. Y abrazamos el plantín con esa botella, ajá, que quedaría un poquito enterrada. Entonces, cuando el señor de la motobadaña viene, le va a pegar al envase va a sentir el ruido y va a saber que ahí hay un plantín. Entonces, con esto evitamos que el plantín sea cortado por ejemplo, la motobadaña. Claro. O sea, fundamental, porque habitualmente he visto que no se le saca el plástico negro al plantín, que lo ponen con plástico y todo, como dicen los chicos. Sí, eso sería fundamental. Hay que sacarle el plástico, porque no solo que va a retrasar el crecimiento de las raíces, sino que también hace que tome más calor la tierra. Uh-huh. Pero hay en algunas contadas, digamos, algunas veces tenemos, por ejemplo, se puede dar que nos entreguen una planta con la tierra demasiado suelta. Claro. Entonces, si nosotros le sacamos totalmente el plástico, esto se va a desparramar todo y después nos sirve más la plantación que hicimos. No es el caso de nosotros como IFA. Nosotros generalmente estamos trabajando con un sustrato que es bastante sólido, digamos. Pero en esos casos donde la tierra es demasiado suelta, por ahí se puede hacer un tajo abajo o sacarle el fondo del plantín, digamos. Entonces la raíz puede buscar sin tener ningún obstáculo. Claro. Pero lo ideal es sacarle el plástico. Yo agrego un tercer motivo para sacarle el plástico. De hecho, no son plásticos biodegradables, o sea, le estamos metiendo a la tierra, al suelo, un elemento que va a tardar años en degradarse, así que un motivo más para sacar el plástico, salvo que en algún momento IFA, por ejemplo, trabaje en combinación con la universidad, que está con el Instituto de Ambiente, que está trabajando en plásticos degradables. Sí, nosotros en algún momento trabajamos con eso, José Luis. Hay unos plásticos, no son biodegradables, pero que se hacen reciclados, no sé cómo. El problema es que nosotros por ahí tenemos un plantín dentro del vivero durante 1 año y medio, 2 años,
y con el agua que se le va echando más el sustrato se empiezan a desgranar y se terminan rompiendo, y tampoco eso nos sirve a nosotros, digamos, porque terminamos teniendo que tirar el plantín. Porque hay especies arbóreas que nosotros tenemos que dejar 2 años y 2 años y medio en vivero. Por ejemplo, te diría un quebracho colorado, un lapacho amarillo, un lapacho negro, que es el rosado. Son árboles de crecimiento muy lento desde el momento que se germina, digamos. Claro, necesitan sí o sí ese tiempo de, por decir así, de maduración. Así es, así es. Bueno, Gabriel, ¿algo más para sí, comentarle? Otra de las cuestiones importantes es el tutorado de los plantines. Esto por ahí es algo que va en controversia, porque hay mucha gente que pone un plantín, le pone el tutor y ahí nomás lo ata. Y por ahí esto no es tan necesario. El tutor se puede poner para identificar que ahí hay un plantín o que ahí hay algo que nosotros plantamos. Pero como en una jornada nos habían dado un ejemplo, nadie se pone un yeso por las dudas. O anda en muleta por si me pasa algo. Entonces, lo mismo se usaría para un plantín. Si vos pones un plantín desde chiquito, que vos lo ves que va derecho, va afianzando sus raíces y afianzando su tallo, no hace falta que vos lo ates a un tutor. Es como que vos te pones un yeso por si te quebrás. Entonces, ahora, generalmente, o sea, los plantines que entrega IFA no tendrían ese problema, porque nosotros entregamos un plantín que más o menos está de acuerdo entre el tallo, o sea, la planta y la raíz. Por ahí, cuando nosotros en algún otro lugar se compra un árbol que tiene, por ejemplo, 3 metros de alto y está en una maceta de 50 centímetros, ahí sí o sí vas a tener que poner un tutor. ¿Por qué? Porque el árbol no tiene el sustento de raíz necesario para mantener todo lo que tiene para arriba. Y generalmente ese tallo tampoco está lo suficientemente fortificado para mantenerse solo. En cambio, un plantín que tiene, vamos a ponerle 1 metro de alto, con una raíz de 40 centímetros, ya tiene otra conformidad a la planta que haga a que ésta se pueda sustentar sola. Y a medida que va creciendo, lo primero que el árbol le hace es anclar sus raíces para poder mantener lo que tiene para arriba. Entonces, en muchos de los casos no vamos a necesitar atar esa planta a un tutor, salvo que veamos que está creciendo para un costado, que también puede ser por algún tipo de problema que tenga, que por ejemplo hay otro árbol que le está tapando la luz o algún tipo algún problema de ese tipo. Entonces el árbol va a buscar para un costado. Bueno, ahí vamos a tener que solucionar primero el problemita y después atarlo al árbol como para que vaya enderezando su crecimiento. Pero por lo general no vamos a necesitar el tutorado, digamos. Sí podemos ponerle un tutor para identificar que ahí hay algo plantado, pero no siempre es necesario atarlo. Gaby, muchísimas gracias por la visita y por la información que hoy compartiste. Gracias a vos, José Luis, a Hipermedios Uncaus, a la universidad y a toda la audiencia de esta prestigiosa radio.